Good evening, good morning, buenos días, buenas tardes. Qué gusto verlos nuevamente en esta ocasión para la segunda sesión del seminario de oralidad, sonido y archivo. En esta ocasión la sesión se conducirá en español y es un gusto enorme para mí, a nombre del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México en el Reino Unido, en colaboración con la UDIR, que es la Unidad de Investigación sobre Representaciones Sociales y Culturales de la UNAM. Les damos la más cordial bienvenida y estoy segura de que el panel inspirará a los participantes. Al igual que en el día de ayer, les pedimos mantener apagados sus micrófonos durante las presentaciones y más adelante habrá oportunidad de hacer preguntas, ya sea a través del chat y algunas de manera directa según se los otorguen los moderadores. Bienvenidos y adelante, Mariana. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Welcome, good morning, good evening. We are happy to have this second session in this 3-day seminar. Muchas gracias, estamos contentos de tener esta segunda sesión de este seminario de 3 días y va a ser la sesión llevada en español, pero se aceptan, por supuesto, todas las, en inglés y en español las preguntas. Podemos ayudar, todos los ponentes hablan las dos lenguas, así que estaremos atentos a lo que ustedes nos digan. Bueno, esta sesión, ¿no? Dentro de este seminario hemos dedicado la sesión justamente a una pregunta que emerge de las experiencias de investigación para hablar justamente sobre la digitalización y estos objetos híbridos, ¿no? Sobre compartir el conocimiento y la digitalización y la construcción de repositorios digitales. Para esta sesión hemos reflexionado juntamente esta relación entre la digitalización y la oralidad y se va a constituir como un conversatorio. Así que yo le voy a dar la bienvenida a todos los ponentes, pero quien va a llevar la sesión y va a ser nuestro moderador va a ser Juan Gomis, a quien yo lo presentaré y luego le daré la palabra para conducir la sesión. De todas maneras, pues muy bienvenidas Alison Clare, Ricarda Musser, Gloria Chicote, y muchas gracias otra vez a Ana Elena por este entusiasmo para difundir todos estos conocimientos entre literatura, humanidades, humanidades digitales, esta interdisciplina que enriquece a nuestra universidad. Así que les quiero presentar a Juan Gomis, quien es doctor en Historia Moderna y profesor en la Universidad Católica de Valencia, España. Su investigación se centra en el estudio de la cultura popular impresa en la Europa moderna y ha estudiado extensamente los procesos de producción y circulación de la literatura de cordel, así como las representaciones culturales difundidas en los pliegos sueltos. Codirige junto con Alison Sinclair y Pura Fernández el proyecto Mapping Pliegos. Sin más, te doy la palabra y para que puedas explicar también cómo vamos a generar este conversatorio. Muchas gracias, bienvenidos, welcome everybody. Good morning. Gracias, Mariana. Buenas tardes, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a participar en este estupendo coloquio. Gracias al Center for Mexican Studies por la organización y por dejarme participar en este encuentro. La sesión, como muy bien ha apuntado Mariana, lleva por título Digital Repositories, Sharing Knowledge and Hybrid Objects. Y va a estar, como el título indica, centrada en los retos y las oportunidades que ofrece la digitalización de estos objetos híbridos con los que trabajamos.
entre lo oral, entre lo escrito, entre la imagen. Y para ello hemos dividido o estructurado la sesión en 3 cuestiones sobre las que las ponentes, a las que voy a presentar a continuación, van a dialogar. Entonces habrá como 3 secciones diferentes en torno a 3 cuestiones. Voy a intentar ser bastante estricto con los tiempos. Dejaré 5 minutos a cada ponente para que reflexione sobre la cuestión planteada, y después de cada sección abriremos un pequeño turno de preguntas, observaciones, para que los investigadores y estudiantes puedan formularlas. Creo que ayer, tal y como se funcionó con la estupenda charla de Ruth Finnegan, podríamos hacerlo igual, podrían escribir la cuestión en el chat, lo que me permitiría a mí ordenar las sucesivas cuestiones. Al final de la charla dejaremos, si es posible, un rato más largo para recoger otras cuestiones que puedan haber quedado en el tintero y hacer un poco más largo y prolífico el diálogo. Bien, sin más, voy a pasar a presentar a nuestras 4 ponentes. Bueno, es un placer presentar en primer lugar, lo haré por orden de intervención. Digo que es un placer presentar a Alison Sinclair. Hola, Alison. Alison es catedrática emérita en la Universidad de Cambridge y es especialista en literatura, cultura e historia intelectual de España en los siglos XIX y XX. Encabezó el proyecto de Wrongdoing in Spain, 1800-1936, cuyo trabajo incluyó la catalogación y digitalización de unos 4.700 pliegos sueltos, y es codirectora del proyecto Mapping Pliegos. En segundo lugar, contamos con la presencia de Ricarda Musser. Hola, Ricarda. Ella es doctora en culturas románicas con una tesis sobre bibliotecología e historia de las bibliotecas en Portugal, leída en la Universidad Humboldt de Berlín. Trabaja en el Instituto Iberoamericano de Berlín como directora del Departamento de Adquisición y Catalogación de las colecciones de Brasil, Chile, México y Portugal. Sus campos de investigación son las literaturas populares iberoamericanas, las revistas ilustradas y publicaciones seriadas en Brasil, Chile y Paraguay, y la inmigración alemana hacia América Latina. Coordina finalmente los proyectos de digitalización, revistas culturales latinoamericanas y grabados populares mexicanos. Bienvenida, Ricarda. En tercer lugar, contamos con Gloria Chicote. Hola, Gloria. Gloria es profesora de la Universidad Nacional de La Plata, investigadora superior del COCINET, Argentina, directora del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales, doctora en letras y especialista en las manifestaciones populares de la literatura iberoamericana. Desde 2017 es investigadora principal del Centro Mecila, Alemania-América Latina, dedicado al estudio de la convivialidad en sociedades desiguales. Hola, Gloria. Buenas tardes desde Valencia. Y finalmente a Mariana, querida Mariana Masera, investigadora del Centro de Poética del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, actualmente coordinadora de la Unidad de Representaciones Culturales y Sociales en el campus UNAM Morelia, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, directora de la revista de Ciencias Sociales y Humanidades Inflexiones. Fundó el Congreso y la Sociedad Internacionales de Lira Mínima Oral desde el 96 y ha sido responsable de numerosos proyectos colectivos nacionales e internacionales desde el 97. Es, asimismo, responsable del repositorio Impresos Populares Iberoamericanos. Creó la licenciatura en Literatura Cultural en conjunto con Aurelia Vargas y David García y ha publicado numerosos libros y artículos. Bien, sin más, vamos a comenzar el diálogo. Escribiré en el chat para dejar constancia de ella la cuestión sobre la cual las ponentes van a reflexionar. Y la primera cuestión es hacia una definición de impresos populares como objetos intermediales, texto poético, voz, imagen. ¿Cómo podemos catalogar
estos impresos en un repositorio? ¿Cómo catalogar estos objetos híbridos a mitad de camino entre el texto poético, la voz y la imagen? Sin más, Alison, tienes la palabra. Has de activar el micrófono, Alison. Ya. ¿Es mejor ahora? ¿Sí? ¿Me oyes? Sí. Bueno, para empezar, mi experiencia es una experiencia, ahora lo calculo, de unos 50 años, que es un espanto, ¿no? Unos 50 años mirando cosas un poco sucias, papelitos sucios en las bibliotecas. Pero últimamente, como dijo Juan, he trabajado en la colección de sueltos que digitalizamos para el proyecto de Wrongdoing, y ahora estoy con él y Cura Fernández en el proyecto de Mapping ciegos. Debería comentar que no habíamos tenido la intención al empezar el proyecto de Wrongdoing de digitalizar tantos sueltos. Fue una cosa que surgió, ¿no? Más bien orgánicamente. Bueno, me parece que aquí tenemos por lo menos dos cuestiones, ¿no? Y no una. La fundamental, me parece, es lo que viene al final, cómo se pueden catalogar los impresos del repositorio. Pero hay distintos puntos de vista. Tenemos el punto de vista del bibliotecario y del lector o del científico que quiere estudiar esta materia. Y lo que veo como imprescindible, y lo volveré a repetir en otras preguntas, es la colaboración entre los grupos de profesionales. Es una colaboración que tiene que ser una colaboración totalmente igual de carácter. Intentando pensar la cosa un poco lógicamente, me parece que en principio habría que catalogar los impresos 3 veces, pensando en los elementos del texto, de la voz y de la imagen. Bueno, me parece que el texto es tal vez lo más sencillo, ¿no? Tenemos palabras impresas y sabemos cómo proceder con esto. Lo que no es útil en un catálogo de materia de este tipo es proceder únicamente por orden alfabético, ¿no? Si vemos una colección de hojas volantes, normalmente empiezan por a los ciudadanos de no sé qué, y eso no nos dice nada. Así que tenemos que pensar en los encabezamientos de materia, y ahí hay bastante problema, porque si utilizamos los encabezamientos, por ejemplo, del Library of Congress, es que no sirven para el caso, o no sirvieron bien para el caso de los sueltos españoles que nosotros digitalizamos. Faltaban palabras, había otros términos no adecuados. Bueno, entonces será un reto decidir qué es lo que tenemos que hacer para indicar las materias. El texto, si tenemos una versión digital, entonces tenemos la posibilidad de hacer OCR para buscar. Optical Character Recognition, ¿cómo decís esto? OCR. Bueno, no es perfecto. Y sobre todo, por ejemplo, con los textos del siglo XVIII, que suelen ser un poco más frágiles, más complicaditos, solo podemos calcular en tener un éxito de 900 a 95%. Pero
es más que nada. Y tenemos que pensar un poco. No va a ser siempre adecuado poner palabras sueltas. Bueno, podemos, pero hay cosas que, sobre todo en poesía, no se dicen directamente. Y tenemos que tener conciencia de cómo se solía hacer referencia, vamos a ver, a la violación de la mujer, porque no se suele decir así. Quisiera comentar un poco la voz, y Juan sabe que yo tenía problemas con esta palabra voz. Me decía yo, ¿qué queremos decir con esto? Y fue muy interesante lo que dijo ayer Ruth Finnegan, porque para ella, me parece que voz no es problemático. Para mí sí que lo es. Si lo que tenemos son textos escritos, textos impresos, ¿cómo vamos a captar la voz? Y si tenemos versiones de textos cantados que podemos grabar, entonces sí, tenemos la persona que canta, pero es una interpretación del momento. Y lo que hay que pensar siempre es, los impresos que vemos, esos sueltos, tenían antes, como decía Ruth, su público, pero ¿en qué consistía este público? Y este público era una serie de individuos, pero que también actuaba como público un poco difícil a veces, como la gente que va al fútbol, ¿no? Que hay reacciones públicas comunes que son complicados. Bueno, últimamente voy a hacer mención de la catalogación de la imagen, que tenemos el trabajo que hace Giles Virgil en Oxford. Y podemos hacer circular detalles sobre esto. Pero es posible ahora buscar por la imagen. Y eso nos da una posibilidad increíble. Bueno, termino. ¿Te vale? Muchas gracias, Alison, y disculpad que sea un poco, en fin, No. férreo en los tiempos. Siempre es en aras de poder tener un diálogo fecundo después. Ricarda, sería tu turno. Muy bien. La cultura popular de una ciudad, de una región o de un país es documentada desde finales del siglo XIX en una gran variedad de formatos mediales. Estos incluyen, por ejemplo, cuadernillos, hojas sueltas, partituras, manuscritos, fotografías, carteles, revistas ilustradas, discos y rollos de pianola. En las bibliotecas públicas o académicas no se hizo acopio de una gran parte de los impresos populares aparecida entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esto se debió a motivos muy diversos. Uno de ellos fue que esas publicaciones fueron consideradas literatura del momento, presuntamente sin un valor duradero y que se solía imprimir con un papel de escasa calidad. En contrapartida, los coleccionistas privados con intereses culturales y científicos adquirieron colecciones únicas de un valor incalculable. En los últimos tiempos, sin embargo, las bibliotecas y archivos se afanan por reconstruir el volumen total de estos medios, ampliando, sistematizando y permitiendo el acceso a colecciones especiales. En numerosos archivos y bibliotecas, debido a las lógicas institucionales, los diferentes tipos de medios se almacenan por separado y se desarrollan de acuerdo con diferentes regulaciones. Situación esta que requiere trabajo de detective por parte de los investigadores para obtener una vista más o menos completa. La digitalización desempeña un papel decisivo, ya que las colecciones sueltas se ponen a disposición de los lectores en cualquier momento y desde cualquier sitio, permitiendo así una visión virtual de conjunto de la producción.
la producción identificada, lógicamente. La digitalización permite que las colecciones separadas físicamente se fusionan virtualmente y que los objetos individuales se contextualicen de una manera nueva. Para los conservadores de las colecciones, esto significa una serie de desafíos administrativos y técnicos y el desarrollo de conceptos nuevos y innovadores. La Biblioteca del Instituto Iberoamericano de Berlín es una de las instituciones que incorporó tempranamente a sus colecciones los impresos populares. Destaca aquí la Biblioteca Criolla, que fue compilada por el antropólogo Robert Limaniche en Argentina. Sobre los impresos populares de otros países latinoamericanos, como la literatura de cordel de Brasil, que está representada en nuestras colecciones con unos 9.000 folletos, y los grabados mexicanos con unos 800 objetos, principalmente de las imprentas de Antonio Vanegas Arroyo, Eduardo Guerrero y Antonio Reyes. Además, inspiró otras colecciones como la colección de revistas teatrales y de colecciones de novelas cortas argentinas. A partir de esta base material definimos como impresos populares las manifestaciones de la cultura popular en forma de folletos y hojas sueltas en diferentes tamaños, con textos en formato de rima o en prosa, en su mayoría con ilustraciones. La catalogación de las colecciones diferentes de impresos populares fue muy dispersa hasta aproximadamente 2010. Mientras que la Biblioteca Criolla, la colección más conocida, fue catalogada desde el principio a nivel de títulos individuales, solo había una única entrada en el catálogo para las aproximadamente 180 hojas sueltas de España, que se mantenían en 2 cajas. Dijo esa entrada nada más que hojas sueltas, España, diferentes lugares de producción, y entre 1700 y 1900. De nuestra colección mexicana Vanegas Arroyo, los cuadernillos fueron enumerados rudimentariamente en el catálogo, mientras que las hojas sueltas permanecían completamente invisibles. La digitalización de los impresos populares en el Instituto Iberoamericano, que se está acelerando desde 2012, ha aumentado considerablemente la visibilidad de las colecciones de impresos populares. Es importante tener en cuenta que la digitalización es un proceso complejo que implica numerosos pasos. En primer lugar, se incluye la descripción precisa de cada objeto a digitalizar en lo que respecta a sus datos bibliográficos, como autor, título, lugar y año de impresión, volumen, formato, otras personas implicadas como ilustradores, etc. De acuerdo con las normas vinculantes de la catalogación formal, actualmente RDA, Resource Description and Access, estos datos se vinculan al escaneo del objeto dentro de un flujo de trabajo y se enriquecen con más metadatos de naturaleza técnica y estructural. Se crean containers de metadatos basados en protocolos internacionales como Dublin Core, MITS-MODS, XML para el intercambio de los datos. Todo eso, descripción bibliográfica, el escaneo y los metadatos, forman el objeto digital. Una vez disponible en la plataforma de las colecciones digitales del Instituto, el objeto digital puede descargarse y transferirse a otros entornos de investigación y se le pueden proporcionar comentarios y otros datos, por ejemplo, sobre el contexto en el que se creó. Desde principios de 2012, varias colecciones de impresos populares ya están disponibles digitalmente y otras se están preparando para su digitalización. Las colecciones digitales se ofrecen en una plataforma con una interfaz de búsqueda en alemán, español, portugués y inglés. Y uno de los próximos pasos será hacer los preparativos para incluir el elemento musical en la digitalización y también digitalizar discos y rollos de pianola y vincularlos a los documentos digitales de texto y imagen. De acuerdo. Ricarda, muchas gracias. Bien, Gloria, ¿estás ahí? Sí, ¿me escuchan?
Perfectamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, voy a tomarme un minuto, 30 segundos para agradecer la realización de este evento, porque realmente es un placer encontrarnos en esta nueva forma de comunicación a la que nos arrojó la pandemia, y encontrarnos con queridas y queridos amigos de todo el mundo, pero también con queridas y queridos colegas de Argentina y de La Plata, a quien no veo desde que comenzó el aislamiento. Así que bueno, un gusto y muchas gracias a las organizadoras. Bueno, con respecto a la hibridez de los impresos populares al carácter intermedial, yo querría hacer dos reflexiones. Una es la complejidad del fenómeno en sí, y otra es la complejidad del estudio del fenómeno. O sea, estamos frente a un fenómeno que tiene una amplitud espacial y temporal, si pensamos desde la España del siglo XVI, hasta en los pliegos sueltos, en la literatura de cordel, que se desarrolla con el auge de la imprenta y los primeros procesos de comercialización y de divulgación que tienden hacia una divulgación masiva de la literatura, que esa es la gran revolución de los impresos, de la literatura impresa, de los impresos de cordel. Bueno, desde España hasta todo lo sucedido en el ámbito hispanoparlante. O sea, ahí ya, tal como mencionaron tanto Alison como Ricarda, estamos frente a procesos culturales que se desarrollaron en España hasta prácticamente la primera mitad del siglo XX, y paralelamente en toda Iberoamérica, tanto en México, como en Brasil, como en Argentina, como en Chile, con manifestaciones muy fuertes y muy diversas. La intermedialidad estuvo presente desde el primer momento, porque ya se reprodujo en todas sus manifestaciones, ya que por un lado hay un texto impreso que fue en la mayoría de los casos portador o reflejo de una oralización. Hay un elemento musical, hay un código musical que está siempre presente, o muchas veces está presente, en presencia o en ausencia, porque en la mayoría de los casos son poemas cantados. Muchas veces tenemos ese registro musical, otras veces no. Y también tenemos un acompañamiento iconográfico, tenemos la imagen, que ya sabemos todos quienes estudiamos estos productos, que fue la forma de hacer llegar estos textos lingüísticos a todos aquellos que no sabían leer y que tenían un primer acceso a esa textualidad a través de la imagen. O sea, un fenómeno absolutamente complejo en toda su realización. Pero bueno, ¿cómo nos plantamos los estudiosos de este fenómeno? Bueno, en primer lugar, también tenemos distintos tiempos y distintos espacios, tanto en el archivo de los textos, en la construcción de los archivos, como en la catalogación de los archivos y en la difusión de esa catalogación. Tal como dijo Alison, en un primer momento estos objetos intermediales y en los que tenían parte tanto la lengua como la música como la imagen, en un primer momento fueron estudiados como preponderantemente lingüísticos. ¿Por qué? Porque el texto lingüístico es, a pesar de todas las dificultades, el más fácil de aprender, el más fácil de captar y el más fácil de clasificar. Pero, y por esa razón, fueron dejados los otros elementos también constitutivos de este texto, que eran la música y la imagen. Hoy tenemos una gran ventaja,
o sea, la complejidad sigue, no se ha modificado en nada, los textos son muy complejos, estamos ante el desafío de cómo catalogarlos, de lo que dio cuenta Ricarda y de distintos, bueno, también Alison, de distintos ensayos de trabajar estos textos, de distintas propuestas. Estamos ante un objeto de estudio muy complejo, pero creo que la ventaja que tenemos hoy, todos los que nos dedicamos a este tema, es que somos conscientes de esa complejidad. Somos conscientes de la hibridación y somos conscientes de la necesidad de poner estos elementos como elementos interactuantes. Y la segunda ventaja que tenemos, que eso lo podemos seguir hablando en las siguientes cuestiones, es lo que nos posibilita el mundo digital. El mundo digital nos posibilita, con todas sus más y sus menos, con todas las objeciones que podemos hacer, es innegable que nos posibilita otra forma de accesibilidad. No está resuelto, creo, cómo catalogar todos estos códigos, si llegar a una forma general de todo este proceso, o compatibilizar distintas decisiones de acuerdo a la especificidad de cada una de las colecciones. Así que bueno, cerraría aquí con los problemas y con la situación, cómo me veo hoy yo como estudiosa de este tema, en relación a cómo estaba. También me pasa un poco como Alison, hablar del tiempo me asusta, pero en relación a cómo estaba 30 años atrás, cuando empecé, cuando era totalmente distinto este panorama. Así que bueno, dejaría acá, Juan, si te parece bien. Perfecto. Gracias, Gloria. Mariana, tu turno. Bien. Muchas gracias. Bueno, creo que estaré en la misma sintonía de lo que se ha venido explicando, ¿no? Estos objetos híbridos, ¿no? En 2015 hubo una discusión muy rica en el Instituto Iberoamericano de Berlín, el cual estaban Ricarda y Gloria, a las cuales agradezco mucho esa invitación, porque justamente se empezó a hablar, o esta discusión, no creo que se haya empezado a hablar en ese momento, pero sí era poner de manifiesto la dificultad de la catalogación de estos impresos populares, que como sabemos se han dicho, pueden ser géneros editoriales, hay una multiplicidad, de hecho catalogarlo, hacer una taxonomía, lo decías Juan, con Jean-François Botrel, y lo ha comentado Luis Díaz Viana, lo han comentado los estudiosos, Joaquín Marco también, desde Caro Baroja, esta dificultad por la variedad, ¿no?, de géneros en sí, ¿no?, y de ser un género editorial, de la misma composición del impreso. Yo no sé si tengo una dificultad con lo de voz. A mí me interesa mucho esta parte de la oralidad, porque justamente, ¿no?, el impreso entra a un complejo mundo a un sistema de comunicación, como ustedes señalaban, en lo que es la publicación impresa, pero de hecho también está jugando en un complejo mundo de oralidades, ¿no? Porque a mí me parece, desde mi opinión, el impreso es un texto para ser oralizado, un poco como lo decía Margit Frenken, el impreso no estaría, no para los impresos del siglo XIX, pero creo que lo podemos aplicar. O sea, en el momento de la oralización es cuando realmente el impreso termina de ser, ¿no? Es su función completa comunicativa. Entonces, esa dificultad, pues, en el proyecto Impresos Populares Iberoamericanos, que comenzó en 2008, en realidad empezó por una necesidad de preservar. Nosotros trabajamos con una colección familiar privada, en principio, y nos vimos teníamos miles de impresos en nuestras manos, y ¿qué hacíamos? Porque estaban guardados en bolsas de súper. Y entonces, pues bueno, éramos muy poquitos y se empezó una digitalización muy modesta, y finalmente a lo largo de los años, ¿no?, ya llevamos casi 12 años, ¿no?, que se han formado muchos estudiantes, pues hemos hecho un repositorio en el cual las preguntas se van multiplicando.
Entonces, me gustaría, voy a ver si puedo pasar una ficha más o menos cómo estamos catalogando estos objetos que con el diálogo con Ricarda desde las bibliotecas, ¿no? Pensamos, nosotros no podemos hacerlo desde la catalogación de una biblioteca, lo hacemos, como dijo Gloria, más bien más cercano a hacia los investigadores, ofrecer una herramienta que pueda servir, pero siempre estando en este diálogo con todos, porque es la única forma de ir mejorando esta consulta. Y la digitalización, pues como esta internacionalización del conocimiento, el compartirlo, pero también seguir cuestionando cuáles son sus ventajas, como lo vamos a ver un poquito después. Voy a tratar de compartirles la pantalla, perdones, yo promoví todo esto a virtualidad, pero no soy la más virtual. ¿Sí se ve la ficha? Sí se ve. De lo primero que veníamos clasificando, esto es la ficha última que hemos trabajado. Cuando hacemos estos repositorios, en algunos momentos no se han reconocido como investigación, lo cual me parece terrible, ¿no? En muchos momentos académicos esto no ha sido reconocido como investigación, cuando si todos los que hemos trabajado nos damos cuenta que simplemente empezar a catalogar es una serie de cuestionamientos uno tras otro. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un corrido. Nosotros trabajamos principalmente con impresos populares de mexicanos del siglo XIX y principios del XX, en principio con la imprenta Vanegas Arroyo y con la colección Chávez Cedeño, que es justamente quien nos ha permitido tener hasta ahora 1.600, un poquito más, de impresos populares, a los cuales se han sumado otras colecciones como la imprenta Guerrero y Reyes. Acá tenemos entonces, justamente decíamos, ¿cómo hacemos con una hoja volante? Es distinto catalogar un cuadernillo, lo que comentaba, el título. ¿Cómo hacemos con el título para que pueda funcionar, para que sea significativo? ¿Cómo puede ser que encontremos un texto si en las hojas volantes hay 5 o 6 textos? ¿No? ¿Cómo hacerlo significativo? ¿No? Entonces, habló de unidades textuales dentro de estos formatos. Luego tenemos la serie, la colección, ¿no? Cuando tienen, el año de imprenta, la cantidad de páginas, la clase del impreso, ¿no? Dividirlo por formatos, ¿no? Por formatos, por temas. Ustedes van a ver al final de todas las preguntas un videíto donde vamos a explicar con mucho más detenimiento esto. La dimensión, el papel, el color de la hoja, el estado de conservación, el editor, la dirección, el pie de imprenta. Bueno, ahí lo pueden ver. Es brindarle al investigador todas las mayor posibilidad para poder interrelacionar estos objetos intermediales. Y necesitamos seguir trabajando con lo sonoro, ¿no? Como decía Ricarda, en ese sentido estamos trabajando en conjunto con Poética Sonora para dar esta posibilidad de también buscar lo sonoro. Y, por otra parte, seguir clasificando las imágenes en este caso son dos grabadores importantes como Manilla y José Guadalupe Posada. Así que encontramos esto, ¿no? Las colecciones, por ejemplo, tenemos colecciones institucionales como la de la Biblioteca Nacional de México. ¿Qué queremos ofrecer en impresos populares iberoamericanos? Pues la más completa colección de Vanegas Arroyo, que el investigador tenga a su mano este mundo, este gran corpus donde pueda estar trabajando ordenado con una serie de preguntas. Pero todavía nosotros seguimos viendo esta necesidad constante de diálogo para mejorar, para integrar, ¿no? Y comprender cómo funcionaba esta imprenta. Y como dijo Luis Díaz Viana, a nosotros tener la imprenta Vanegas Arroyo, tener este acceso a esta cantidad de impresos, nos da idea de cómo funciona una imprenta, de los intereses temáticos, de la circulación. Es un privilegio, ¿no? Tener esta información que, bueno, Juan, tu trabajo en la borda, por supuesto, es maravilloso, que son trabajos, ¿no? Como Hernando, como los trabajos que también emprendió Alison de otra manera, y con Ricarda y Gloria, bueno, es justamente ir buscando poder comprender cada vez mejor a quienes los producían, a ese proceso de ensamblaje y a esa complejidad que trabaja, ¿no? Entre la oralidad y la escritura y en esta sonoridad. No sé, esto es un poco las preguntas que nos estamos haciendo, ¿no? Sobre
yo les puedo decir, nos reunimos semanalmente con el grupo para decidir justamente cómo catalogar los títulos, ¿no? Cuando decía Alison, yo decía, ay, bueno, vamos a invitarte a estas sesiones porque necesitamos, ¿no? Y bueno, Ricarda, siempre con ella estamos preguntándonos, ¿no? Porque dice, claro, hay muchas cosas que a lo mejor como institucionalmente tienen un sistema internacional que no nos basta como investigadores. Entonces, en este caso, Impresos Populares Iberoamericanos lo que ofrece es una clasificación desde una mirada, desde la investigación, ¿no? Y que queremos abrirla a la literatura, a quien, desde muchas perspectivas e interdisciplinas. Y lo que siguiente será, pues, con la sonoridad, ¿no? Eso sería, que implica también otra catalogación. Nosotros ofrecemos, también estamos trabajando en un mapa para poder, en un mapa físico, para poder señalar, ¿no?, los lugares en los diferentes impresos. No sé cómo voy de tiempo, pero esto es un poco, ahí creo que ya estoy llegando al límite, así que muchas gracias. Seguimos platicando. Perfecto. Mariana, muchísimas gracias. Y gracias a las 4 por ateneros al tiempo de manera tan estricta. Con esto pondríamos punto y seguido en la primera sesión sobre estas reflexiones acerca de, bueno, las implicaciones de trabajar con esos objetos híbridos: imagen, sonido, texto. No sé si no sé si en el chat ahora mismo no hay ninguna cuestión abierta, de manera que, si os parece, podemos continuar con la conversación, pasando a la siguiente sección. Y luego recogeremos cuestiones que puedan quedar pendientes. La cuestión 2 versa sobre los estudios transnacionales de impresos populares, circuitos, circulación y apropiación. Si la primera se refería a catalogación, digitalización, repositorios, para poner al alcance de los investigadores estos impresos populares, lo cual, como señalaba Gloria, ha revolucionado el estudio de la literatura popular impresa. En esta se pone el acento en la transnacionalidad, ¿no? La oportunidad que precisamente esta digitalización ofrece para superar los límites nacionales y avanzar en los estudios transnacionales. Bien, para que no nos aburramos, vamos a cambiar el orden de intervenciones y en este caso comenzará Ricarda. Ricarda, todo tuyo. Gracias. Voy a empezar esa parte con una cita de Bárbara Göbel y Christoph Müller del libro Transiciones inciertas, archivos, conocimientos y transformación digital en América Latina, un libro editado por Gloria y Bárbara Göbel. Ricarda, perdona, no sé si los demás, yo te oigo un poco entrecortado. Sí. ¿Mejor ahora? Creo que es mi conexión. Sí, ahora bien, ahora bien. ¿Ahora bien? Perdona. ¿Para los otros también? ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Ok. Cito. La digitalización es una técnica de movilización de objetos de alta velocidad y gran alcance espacial. Permite de otra manera el transporte clásico de materiales análogos, movimientos transfronterizos de objetos, o sea, una movilidad que trasciende fronteras disciplinares, institucionales y espaciales, al mejorar su circulación y su accesibilidad. También facilita las conexiones entre diferentes objetos y hace posibles entrelazamientos flexibles entre objetos textuales, visuales y sonoros. Por lo tanto, la digitalización tiene el potencial de producir relaciones más simétricas entre objetos y reducir las asimetrías persistentes que existen entre diferentes tipos de objetos, tales como, por ejemplo, la hegemonía histórica que tiene en bibliotecas el texto sobre la imagen. En síntesis, la producción de objetos digitales hace más permeables las inclusiones y encapsulaciones disciplinares, sectoriales, institucionales y espaciales de los objetos. Fin de la cita. Así pues, parece que la digitalización de los impresos populares
ofrece las mejores condiciones para los estudios transnacionales y para el establecimiento de redes entre los investigadores, pero también entre estos y los colaboradores en bibliotecas y los archivos que crean y mejoran la infraestructura en la que se encuentran los objetos digitales. La pregunta, ¿qué sucede después de la digitalización?, fue por tanto central para nosotros después de haber hecho las primeras colecciones disponibles digitalmente. Tradicionalmente, los investigadores no ven a las bibliotecas, los museos y los archivos como actores de internacionalización y de las humanidades y las ciencias sociales, sino más bien como un mero contexto para la cooperación. Ese rol pasivo de las infraestructuras de información está cambiando lentamente. En nuestro caso, se han desarrollado estrechos contactos con investigadores y instituciones en México, Argentina y en Chile. A ello contribuye el hecho de que los conservadores de las colecciones también participan activamente en la investigación, organizan paneles en congresos en cooperación con investigadores y publican. Fue también en una de esas conferencias celebradas en Berlín, esta vez la conferencia de 2017, cuando se desarrollaron las primeras ideas para una plataforma que, por una parte, tiene por objetivo servir de medio de comunicación entre investigadores y, por otra, facilitar y simplificar la búsqueda simultánea en diferentes colecciones digitales de impresos populares. Esta plataforma puede ser instalada en los próximos 3 años en el Instituto Iberoamericano. En el marco del proyecto Servicio Especializado de Información, América Latina, Caribe y Latino Studies, financiado por la Fundación Alemana de Investigación, se solicitó y aprobó la creación de 2 portales temáticos, uno de ellos sobre impresos populares latinoamericanos. Este portal, en idioma español y alemán, tiene por objetivo promover y facilitar la creación de redes entre los investigadores. Tiene 2 componentes. En el componente de búsqueda, la metabúsqueda será posible a través de las colecciones digitales del Instituto Iberoamericano que pertenecen al área temática de impresos populares, así como a través de las colecciones digitales de otras bibliotecas e instituciones, siempre que los respectivos requisitos técnicos lo permitan. Además, se ofrece una búsqueda específica de literatura de investigación sobre el tema y un servicio de nuevas publicaciones. El componente comunicar de ese portal ofrece un blog sobre todos los aspectos de la investigación sobre los impresos populares, proporciona información sobre convocatorias para la presentación de trabajos o artículos y sobre proyectos de investigación y ofrece una base de datos con los contactos de investigadores por facilitar la creación de redes internacionales. Para llenar de vida este portal, debe por supuesto atraer el interés de los investigadores y ya estoy aprovechando la oportunidad aquí para pedir a todos los presentes que se registren en el portal, indiquen sus proyectos y sus publicaciones y, si es posible, contribuyan a las entradas del blog tan pronto como el portal temático esté disponible. Contamos con la primera versión del portal en el año que viene. Gracias. Gracias, Ricarda, y muchas gracias por este anuncio, esta bueno, novedad que has anunciado. Con gran alegría. Yo nunca pensaba que van a aprobar esa idea, pero estoy muy feliz que puedo hablar con ustedes hoy sobre esa posibilidad que vamos a crear. Sí, sí. Compartimos tu alegría y sin duda vamos, va a suponer todo un paso adelante en los estudios sobre la literatura popular impresa. Estoy deseando preguntarte cosas sobre esto, pero me voy a resistir. Gloria, sería tu turno. Sí, ¿me escuchan? Sí, ¿no es cierto? Bueno,
Ricarda hizo referencia a un trabajo colaborativo que venimos llevando a cabo desde muchos años, bueno, desde muchos años con Mariana y desde aproximadamente hace 4 o 5 años también con Ricarda y con el Instituto Iberoamericano de Berlín. Así que no iba a hacer referencia a eso, pero ya lo ha dicho Ricarda. Lo que quiero decir es que efectivamente todo el proceso de digitalización ha sido muy importante y muy fructífero para el desarrollo de estudios transnacionales referidos a los impresos populares. ¿Por qué? Porque justamente un poco la lógica que explicó Ricarda terminó con esa situación de comunidades académicas o comunidades lingüísticas cerradas, por ejemplo, los impresos populares del siglo XVII fueran estudiados por un grupo determinado de esta manera. Los impresos coloniales mexicanos eran estudiados por otro grupo de otra manera. Bueno, la biblioteca criolla reunida por Lehmann Nietzsche en Argentina a principios del siglo XX, por otro grupo y con otra lógica. Entonces, bueno, nos abrió esta nueva perspectiva de poder interconectarnos con un gran desafío, porque no es lo que decíamos un poco en la primera parte, no es exactamente lo mismo, son colecciones distintas que responden a tiempos distintos y además colecciones reunidas con lógicas distintas. En ese sentido es muy importante lo que dijo Mariana con respecto a la colección Vanegas Arroyo, que es una imprenta. Entonces, bueno, nos puede dar una imagen interesantísima sobre procesos de publicación, procesos de circulación, selección de materiales. Mientras que la colección Lehmann Nietzsche, que es la que yo estudio en Argentina, es una colección del estado de los impresos populares en las ciudades rioplatenses a principios del 20, de todas las imprentas que estaban vigentes. O sea, es la lógica del investigador y no la lógica del editor o del imprentero. Así que bueno, eso es muy importante. Quiero dar un ejemplo concreto, si puedo compartir una imagen. A ver, perdón porque también mis habilidades son prácticamente nulas, pero, a ver, ¿estoy compartiendo? ¿Sí? Bueno, son 2 imágenes que quiero compartir. O no, voy a pasar a la segunda, porque voy a tener menos tiempo. Quiero ver, por ejemplo, un tema que tanto a Mariana y a mí nos interesa muchísimo, que es la educación sentimental de las clases populares en Latinoamérica a principios del siglo XX. Justamente por el trabajo que hizo todo el equipo de la UDIR, de poner en línea, digitalizar todos los materiales de la imprenta Vanegas Arroyo, eso me permitió a mí comparar determinados folletos, determinados impresos, con la colección contemporánea, también de las primeras décadas del 20 en Argentina. Y algo que me resultó interesantísimo es esta preceptiva de cómo deben dirigirse los novios a las novias o las novias a los novios, que es una forma de cómo enseñar, justamente una preceptiva sentimental, dedicada a las clases populares de principios del siglo XX en Latinoamérica. O sea, en México estaba sucediendo un proceso cultural, en Argentina estaba sucediendo otro proceso cultural, y la internacionalización de estos folletos nos dio la posibilidad de ver que en muchas oportunidades los textos eran prácticamente los mismos. La preceptiva, lo que se les enseñaba a esas clases
populares, a las que se quería educar, a veces con principios muy cercanos al amor cortés, de origen medieval, bueno, vemos que eran muy semejantes. Y este proceso de poner en contacto materiales distintos, de países distintos, nos dio la posibilidad de analizar y de poner en común, y también nos da la posibilidad de llegar a reflexiones más profundas sobre la importancia de la literatura, la importancia de los poemas, en la formación de grupos sociales emergentes a quienes estaban destinados estos folletos. Bueno, esto es un ejemplo, acá puse esta imagen de un cuadernillo editado en Buenos Aires, Novios y Novias, a principios del siglo XX, recogido por Lehmann Nietzsche en su colección, en su biblioteca criolla, y El secretario de los amantes, editado también por la misma época por la imprenta Vanegas Arroyo. O sea, eso solo un ejemplo para ver cómo no solo nos podemos introducir en temas clasificatorios, en temas de catalogación, sino también podemos entrar por determinados pasillos temáticos, ¿no? Por determinados andariveles que nos introducen en el análisis de contenido. Gracias. Muchas gracias, Gloria. Mariana, ¿coges tú el testigo? Perfecto. Bueno, muchas gracias también. Iba a citar lo que citó Ricarda en el libro de Transiciones, porque creo que justamente en esa discusión en la que estuvimos presentes, Ricarda y Gloria, es muy importante lo que se manifiesta sobre la digitalización, porque creo que seguimos en esto. Ahora, yo a ello le sumaría que me encantó conocer pues estos trabajos que se publicaron en Inglaterra, que no conozco a todos los grupos, pero justamente en esta misma dirección de la transnacionalización para el estudio, ¿no? Por ejemplo, en Vanegas Arroyo sabemos que los impresos, bueno, lo han dicho muchísimo y desde antes, ¿no? El impreso nació siendo reapropiación, reciclar, reapropiar, difundir, o sea, que nosotros al trabajar en estos repositorios en una dirección transnacional nos permite como rehacer estos circuitos, ¿no? Y mientras más comunicación haya, me parece que nos enriquecemos más. Por ejemplo, es hacer no solo de los impresos hispánicos, ¿no? Por ejemplo, bueno, lo de la Borda, conocerlo de esta manera es fantástico. Hay muchas colecciones de pliegos que también es gente, Agustín Clemente, que me lo recomendó José Manuel Pedrosa, los mismos trabajos de José Manuel Pedrosa. Otra vez, estamos en este interés de encontrar este circuito y este reapropiamiento continuo. Por ejemplo, Vanegas Arroyo evidentemente traía los impresos, los libretos de zarzuela que los compraba, ¿no? Tiene otras reapropiaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando fuimos a Cuenca, que nos decía de este impreso que dice de la batalla de 5 de mayo, era una reapropiación de otro impreso, ¿no? Que era francés. Y así tenemos una continuidad en este circuito que no desprecia nada, digamos, y esa es la dificultad en este momento. El hacer una red de redes, que el Instituto Iberoamericano sea quien nos una, bueno, siempre el Instituto Iberoamericano da esta sustentabilidad que nosotros como proyecto, por lo menos en México, esa es una situación que tanto Poética Sonora como Impresos Populares Iberoamericanos estamos buscando, ¿no? Esta interacción junto con el iberoamericano y crear estos espacios que puedan ser sustentables, ¿no? Porque el problema va a venir, ¿no? Bueno, es la siguiente pregunta, ¿no? Pero la circulación, pues a mí me parece que es inherente en los impresos. Tenemos la circulación, por un lado, del texto, ¿no? Como mostraba Gloria, pero la circulación de la imagen también, la reutilización de las imágenes. Por ejemplo,
Se está estudiando una tesis de licenciatura de Roberto Rico. Él está estudiando los cuentos y dice, bueno, vio que hay una reutilización de un grabado de Doré en Barba Azul, por ejemplo. Entonces, Montserrat Galí también enseñó los impresos novohispanos. Bueno, de todos los impresos, desde que nació el impreso en el siglo XV, pues está esta reutilización de imagen, reutilización de texto. Entonces, yo creo que esta circulación, reapropiación, nos va a dar esta idea de un complejo sistema. Y no olvidar que esto va también con la oralidad, ¿no? En este sentido, hay también sigue habiendo en la oralidad toda esta dinámica, ¿no? Por ejemplo, encontramos en cuadernos de trovadores de décimas, estrofas o corridos que luego están en los impresos, o al revés, ¿no? Hay un circuito entre el impreso, el cuaderno, la voz, que eso está. Y a mí me parece interesantísimo esa complejidad y seguir buscando la forma de entenderla y de poder ofrecerla en esta misma técnica, la digitalización, que tiene su propio tiempo o sea, que se vence de esto de la digitalización. También es un reto de estar continuamente actualizando, que eso también lleva una cantidad de inversión y no solo de formación y de estudiantes o de hacer todo un grupo de investigación, ¿no? Sino también una propuesta técnica que hay que estar al día. Así que yo vería la circulación, por ejemplo, también está el artículo de Grecia Monroy, ¿no? Que ella habla sobre justamente la circulación de las hojas de Vanegas, la distribución en diferentes lugares, a través también del estudio de cómo se compran, ¿no? En fin, se puede hacer tenemos material para poder hacer muchos estudios, y creo que justamente esta necesidad de compartir puede ser otra vez muy, muy interesante, y entender cómo funcionaba el impreso en Estados Unidos o en Inglaterra frente a un México o Alemania, ¿no? O Argentina, ¿no? Porque, por ejemplo, en Latinoamérica tenemos como ciertas aproximaciones muy estrechas, pero también de pronto con los mismos textos que venían de otras imprentas europeas. En fin, pienso que no puedo dar ninguna solución, sino seguir reflexionando es mi invitación, y seguir proponiendo esta red de redes también me parece muy importante. Gracias, Mariana. Alison, ¿cierras tú esta sección? Bueno, me tendréis que perdonar porque la verdad es que no oí bien lo que decía Ricarda, así que perdí un poco de lo que estaba diciendo. Diría yo que tanto en la primera pregunta, me parece que aquí vamos considerando dos preguntas. Es decir, que estamos considerando un poco cómo podemos hacer estudios transnacionales, haciendo comparación entre países, haciendo más contactos con la gente, etc. Y ahora lo que sí capté de Ricarda es que tenemos una plataforma que parece que podría ser muy interesante para compartir ideas, para tener trabajos en común. Pero luego, y esto es lo que ha comentado ahora mismo Mariana, hay el tema de los impresos que en sí circulaban. Y a mi ver, es una situación en que se debería utilizar el sistema GIS, que es SIG, ¿no? Que es lo que han utilizado en la Complutense para estudiar la Villa de Madrid. Entonces, han digitalizado, pero también para buscar muchas cosas, todos esos datos de los papeles del padronazo en la Villa de Madrid. Y han salido unos estudios históricos fundamentales, increíbles. Ahora,
de los ejemplos que hemos ido viendo ahora mismo en el debate, me parece que los investigadores son somos capaces de ver unas correspondencias, ¿no?, entre un tema que se encuentra en este país en este momento y una cosa correspondiente en otra situación. Pero la dificultad siempre ha sido, bueno, ¿y qué importa esto? What's the big picture? ¿Cómo vamos a entender una visión un poco más entera de la historia? Hay diferencias fundamentales entre los países y los siglos, hay temas en común, hasta qué punto el trabajo, vamos a tomar el trabajo de una imprenta, como por ejemplo La Borda, consiste en algunas cosas, y tú has podido estudiar esto, pero poniéndole en un contexto mucho más general de otras personas en el campo, se ve mejor que es especial, ¿no?, en cuanto al trabajo de La Borda. Y yo creo que al final esto es lo que podría ofrecernos la digitalización. Otra cosa, me parece que tenemos que pensar un poco en cuáles son las research questions, cuáles son las preguntas que se hace el investigador. ¿Cuáles son las cosas que queremos saber y cómo actuamos? Porque tener datos, nada más los datos, sin tener idea de lo que se podría hacer con los datos, lo que se podría buscar, eso no nos lleva a nada. Podemos, por ejemplo, hay cosas que yo no sabía antes, me comentó Giles Virgil, hay además del reconocimiento de imágenes, se puede hacer investigación sobre el tipo de impresión que hace una estampa en algunos materiales, y se puede establecer un parentesco viendo nada más que el papel y el tipo de impresión que deja una estampa. Me parece increíble, muy interesante. Si quieres ver un poco el parentesco, la genealogía, la circulación, nos podemos fijar en el papel, en la tinta, en todo eso. Bueno, me parece que ahí termino. Muchas gracias, Alison. Gracias a las 4 por ser tan disciplinadas con los minutos. Tenemos 2 preguntas. En primer lugar, Grecia Monroy en la anterior sesión ha formulado una pregunta en el chat que no ha habido tiempo de responder, y abrimos con ella este turno de preguntas. Leeré la pregunta. Grecia, si quieres comentar alguna cosa, la comentas, y luego cualquiera de las 4 ponentes la puede contestar. La pregunta sería: ¿cómo incluir la temporalidad e historicidad de cada impreso en su catalogación, considerando que los impresos han ido cambiando a lo largo del tiempo en su estructura y los elementos que incluye, declaración autoral, tipo de incipit, fecha, publicidad, etcétera? Efectivamente, una pregunta de enorme relevancia para todo aquel que se ha enfrentado a la catalogación. Sí. Grecia, ¿estás ahí? Sí, ¿me oyen bien? Sí, bueno, muchas gracias antes por la oportunidad, por las participaciones y por pues este espacio. Nada más presentarme un poquito para contextualizar mi pregunta y ver un poco de dónde viene ese interés. Pues yo formo parte del equipo de la doctora Mariana Macera del proyecto Impresos Populares, y como ella ya les mostró un poquito a través de mostrarles esta ficha bibliográfica que nosotros empleamos para catalogar los impresos, pues un poco de todo ese trabajo que semana a semana hemos hecho a lo largo de varios años, es que surge esta pregunta, ¿no? Que es algo con lo que nosotros nos hemos enfrentado. Ya no solo me refiero a cómo cambian los impresos de un siglo a otro, sino incluso en periodos relativamente cortos de tiempo, como lo que son un par de décadas,
la estructura, digamos, la puesta en página del impreso y todo lo que es su composición editorial cambia mucho. Y nosotros, como trabajamos precisamente con la imprenta de Vanegas Arroyo de finales del 19, principios del 20, y luego hemos estado trabajando recientemente con imprentas posteriores, ya bien entrado las primeras décadas del siglo XX, pues nos hemos topado con esa cuestión y, digamos, un poco mi pregunta sería como, ¿hasta dónde es pertinente indicar, por ejemplo, aspectos como ponía en la pregunta de la publicidad, ¿no? Que este impreso refiere publicidad de esta tienda que nada tiene que ver con la imprenta, sino es una tienda de ropa, de cobijas, de lo que sea. No, un poco siempre está en nosotros esta idea de qué tanto importa marcar esa clase de elementos que al final forman parte de la historicidad del impreso, pero que al mismo tiempo van cambiando, porque seguramente en pliegos del siglo XVII o XVI o XVIII a lo mejor no aparecía eso, pero aparecía otra cosa, ¿no? Un poco que nos compartan pues desde su experiencia cómo podemos abordar esta cuestión. ¿Alguna de las cuatro quiere tomar la palabra? Pues yo creo que Gloria, porque yo dentro del mismo proyecto, mejor. Bueno, sí. Bueno, un gusto, Grecia, verte. Que nos hemos encontrado en tantas oportunidades. Bueno, yo creo que es un poco el tema de la research question a la que hacía referencia Alison. A mí, te voy a decir cuál es mi opinión. Yo creo que un investigador, una investigadora no tiene en sí todas las preguntas de investigación. Tiene una focalización hacia determinado problema. Por lo tanto, en el momento en que se está haciendo una catalogación, tenemos que incluir la mayor cantidad de datos, porque para que estén disponibles para futuras research questions desde perspectivas distintas. O sea, yo como investigadora, ¿qué es lo que me interesa cuando veo, por ejemplo, el trabajo que están haciendo ustedes con la biblioteca, con la imprenta Vanegas Arroyo? Me interesa tener una multiplicidad de datos que no voy a tomar en su totalidad, voy a tomar algunos, pero quizás otros investigadores toman otros. En ese sentido, para mí la publicidad es muy importante constatarla, porque nos lleva a otras especulaciones, a otros análisis, que bueno, quizás no, como te decía antes, son distintas las personas que enfocan un análisis u otro, pero en el momento de catalogar, creo que nuestro desafío es que esté todo lo posible. Ahora, bueno, aquí viene el otro problema. ¿Cómo hacemos para que todos esos datos estén en forma, con qué orden los ponemos para que sean buscables y para que sean encontrables? O sea, y eso creo que es parte un poquito de la próxima pregunta. Pero eso sí es muy complejo. Pero mi opinión es que sí, que todos los elementos, qué tipo de papel, qué medidas, sí sabemos la tirada, porque bueno, por ejemplo en Argentina tenemos, en la misma época de Vanegas Arroyo, tenemos tiradas de 100.000 o 200.000 ejemplares. Eso nos está dando un índice muy importante para la investigación. Y en otros casos, en la lira popular chilena, vemos tiradas de 2.000 o 3.000 ejemplares. Ahí nos habilita hacer una comparación. A veces no tenemos el índice. Pero bueno, mi respuesta es, hay que tratar de poner todo. Sí, Ricarda, ¿querías añadir algo más? Okay. En la biblioteca, la catalogación es la descripción de todos los elementos bibliográficos y todos los sistemas de catalogación ofrecen posibilidades de describir más. Pero eso en muchos de los casos no es obligatorio. Y como bibliotecarios, ¿no?
Para nosotros sería de gran interés qué buscan los investigadores, porque no hace mucho trabajo incluir la palabra esa hoja volante incluye publicidad. Pero no sé, ¿basta para tu pregunta de investigación o necesitas una indicación más detallada? Publicidad de una casa de moda francesa en la calle X en Ciudad de México. ¿Qué tú necesitas? Y por eso este diálogo entre la infraestructura de bibliotecas y archivos, entre los investigadores, es tan importante. Podemos hacerlo, pero tenemos que saber cuáles son las preguntas de la investigación, porque la catalogación en sí es muy, muy formal. Sí, Alison. Sí. Bueno, yo diría que tenemos que tener muchísimo más contacto, ¿no?, entre los investigadores y las personas que hacen el catálogo. Porque, claro, hay cosas que hay que describir, son cosas fundamentales en todos los objetos, pero si no hay ocasión para los que hacen los catálogos llegar a saber cuáles son las cuestiones candentes en la investigación, entonces es difícil saber cómo enfatizar algo en el catálogo. Y yo no sé hasta qué punto se ven en un mismo congreso todos los días una mezcla igual entre bibliotecarios y científicos. Me parece que tenemos una historia de separación profesional que no nos sirve y tenemos que diluirlo. Si hay que hacerlo por el café, lo que sea, pero tenemos que hablar. Sí, nada más, muchas gracias. Muchas gracias a todas por su respuesta y nada más para comentar esto que dice Alison y bueno, que han enfatizado todos de la importancia de este vínculo entre la investigación y la catalogación. Pues yo creo, y aunque suene que estoy echando flores al proyecto, pero creo que el proyecto de Impresos Populares que dirige Mariana, pues justamente desde el principio tuvo esa vocación de interdisciplina y de un poco que todos nosotros, porque los chicos nuevos que están aquí, que se acaban de integrar este año, por ejemplo, lo pueden corroborar, le entramos de lleno, digamos, al meollo del asunto, que es ponernos a ver cuáles son los elementos de un impreso, la catalogación, el tipo de base de datos que ofrecemos y pues luego de ahí obviamente han ido surgiendo muchas investigaciones y esta retroalimentación creo que se da, pues por lo menos hemos tratado de hacer un ensayo de que ese diálogo dentro del equipo nunca se rompa, pero bueno, ya muchas gracias por la respuesta. Gracias, Grecia. Voy a dejar pasar una pregunta más antes de pasar a la tercera sección. Disculpad las preguntas que han ido acumulándose, pero prefiero no interrumpir en exceso lo que es el fluir de las sesiones y dejar para el final, para el tiempo que quedan, las preguntas que ya se van acumulando, ¿de acuerdo? En este caso es una pregunta de Isabel Alcántara Carvajal. Hola, Isabel. La cuestión dice así: ¿cómo se enfatiza el carácter intermedial de estos objetos en su estudio sin replicar la hegemonía del texto escrito? ¿Qué elementos, qué rasgos deberíamos o podríamos o necesitaríamos destacar? Isabel, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Gracias. Bueno, yo también quisiera como explicar un poco de dónde viene mi pregunta. Yo formo parte del equipo de Poética Sonora y nosotros trabajamos con materiales orales, ¿no? Estamos con el repositorio justo de Poética Sonora, pero también estoy haciendo una tesis sobre el slam de poesía de la Ciudad de México en una maestría de literatura mexicana. Entonces, creo que un poquito ya se ha ido resolviendo este asunto, porque yo sí noto, o sea, mi pregunta viene justo porque noto que hay o sea, con el equipo de Poética Sonora sí hemos visto las cuestiones de catalogación de lo sonoro, de lo vocal, ¿no? De la literatura oral, un poco lo que decía ayer Ruth. Pero del lado de la academia, de la literatura, todavía hay mucha, no quiero decir cerrazón, pero sí,
a este diálogo, ¿no? O sea, porque finalmente acá lo que me piden justo es como atente a la palabra, atente a lo que tengas impreso, atente a la literatura, lo que sería su concepción de literatura. Entonces, a la hora de hacer el análisis, pues sí me preguntaba yo cómo hacen para que sí tener en consideración la palabra, pero no, o sea, esto, no replicar la hegemonía de lo escrito. No sé si me explico un poco. Sí, sí, totalmente. ¿Quiere alguien tomar la palabra para contestar esta cuestión? Bueno, no sé, Ricardo, si quieres, pero si no, bueno, un poco ese es el trabajo que estamos enfrentando desde, claro, un poco poética sonora y impresos populares iberoamericanos, de integrar esa oralidad. Hay archivos, ¿no? Por ejemplo, no sé si hoy esté también David Mañero, ¿no? Hay archivos que mañana se hablará desde la oralidad, ¿no? Que está en lo audiovisual. Y nosotros tenemos que recuperar, como encontrar esa línea del texto, porque lo que tenemos es el texto y lo que se ha perdido es su oralidad. Entonces hay que trazar como esa dimensión al revés. Entonces es recuperarla, ¿no? Y es de ahí que la colaboración tiene que ser intensa porque tienes que partir del texto, pero bueno, también tienes la imagen, tienes el lugar, como estaba diciendo Alison, se pueden ir completando con diferentes elementos para tratar de que sea lo más completo posible. Ese sería un poquito para iniciar. Yo creo que Ricarda puede decir más. Bueno, desde la perspectiva de la biblioteca, es mucho más fácil catalogar el objeto impreso. Y en ese momento preparamos la digitalización de 2 colecciones que tienen una dominancia total de los objetos sonoros. Y eso para mí es un ejercicio en realmente de preguntar qué acontece en el proceso de digitalización cuando pienso desde los objetos sonoros, cuando esos son la cosa más importante de esa colección. Y me estoy trabajando en montones de publicaciones sobre digitalización de objetos sonoros, porque eso es la primera vez que trabajo en un proyecto de digitalización con predominancia de documentos sonoros, y me parece que será un proyecto completamente diferente, porque se necesitan otros elementos para realizar la digitalización. Se necesita una otra entrada en la colección completa. Y es así que trabajamos con una colección peruana. Es un archivo de un etnomusicólogo que coleccionaba durante décadas música popular peruana, y aquí y acá también un objeto impreso y una partitura. Y vamos a hacer la catalogación y digitalización de la música y después añadir los objetos impresos y las imágenes. Es bastante nuevo para mí y con gran placer voy a hablar más tarde, en 2 o 3 años, sobre esa experiencia, pero entiendo completamente que para investigadores que trabajan desde la musicología y desde la oralidad, la experiencia con los proyectos de digitalización que tenemos hasta el momento es un poco frustrante. En relación, había dicho 2 preguntas, pero como está muy relacionada con lo que estáis comentando, quiero añadir un poco a la conversación que ha abierto Isabel la cuestión que comenta Susana González sobre la reutilización y reapropiación de imágenes de posada, también muy importante, que trasciende las hojas volantes, y también la inspiración que generó para composiciones orquestales contemporáneas, es decir, cómo imagen, texto, voz, sonido, confluyen. Susana, ¿estás ahí? Sí, es algo, muchas gracias, Juan. Nada más muy rápido, es algo que hemos comentado con el grupo de Mariana.
porque finalmente, digamos, esas imágenes de los textos volantes también trascienden su tiempo, ¿no? Y se reutilizan en otros formatos, en otros impresos, ya, digamos, la imagen de posada sublimada a otra cosa que luego va a generar, a pesar de que la imagen haya surgido en un contexto estrechamente vinculado a una noticia, por ejemplo, y se haya reutilizado luego en otra noticia, luego se sublima a una imagen simbólica de algo mucho más allá de la coyuntura, que también es parte un poco de la transmisión oral, de, digamos, esa oralidad multimodal de la que estamos también hablando desde ayer, que genera a su vez composiciones de alto contenido simbólico que van a estar ancladas en una especie de nacionalismo, o lo que se entienda por el nacionalismo mexicano desde el siglo XX, pero siempre con miras a remitir a ese tipo de imágenes, ¿no? En esta composición en concreto a la que me refiero, de Armando Luna Ponce, es una sinfonía y justo toma para cada movimiento una imagen de posada y nos dice cuál es. Y son las imágenes que ustedes tienen en el archivo, ¿no? Entonces, nada más para que también consideremos cómo se desarrollan esos relevos. Gracias. Gracias, Susana. Tanto Rodrigo como Didán Weekend, me vais a perdonar y me vais a permitir que vuestras cuestiones las deje para la siguiente sección que abrimos a continuación, ¿de acuerdo? Vamos muy bien de tiempo, así que enhorabuena a todos. La siguiente cuestión es, la tercera y última, una reflexión sobre los repositorios, que ya en parte ha venido trabajándose en la sección anterior. Los repositorios son una propuesta de trabajo colaborativo a largo plazo para la investigación, para la difusión y para la preservación de estos materiales populares. Retos y aciertos. Gloria, ¿comienzas tú en esa última sección? Perfecto. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, creo que ya hemos avanzado un poco en este tema. Sí, yo creo que los repositorios en este momento están ante la apuesta de la digitalización y todos los beneficios que trae esa digitalización, tanto en los procesos de catalogación, tal como se puso de manifiesto en la discusión anterior, pero también en la sustentabilidad de esos nuevos objetos que se convierten en objetos virtuales y también en la capacidad de difusión que tienen esos objetos. Mi opinión es que el desafío es estructurar una red de redes, en la cual es fundamental, tal como se señaló antes, el trabajo colaborativo entre investigadores, bibliotecarios, y agregaría una tercera pata, digamos, a esta articulación, que es la presencia también de científicos informáticos que también nos expliquen a las investigadoras, a los investigadores y a los responsables de las bibliotecas, y que a quienes les podamos transmitir nuestras necesidades y que ellos puedan convertirlas en herramientas de trabajo. O sea, red de redes y trabajo articulado con investigadores, bibliotecarios e informáticos. Ese es el camino que intentamos transitar en el Instituto Iberoamericano de Berlín, y seguramente es el camino que se está transitando en otros espacios de investigación y de archivos, bibliotecas o archivos. Bueno, todo esto me parece que es muy positivo, pero que es muy positivo, ¿por qué? Porque posibilita las conexiones, promueve las conexiones y los puentes. Primero, entre los diversos lenguajes que interactúan en estos objetos, que son objetos textuales, visuales y sonoros,
y también contribuye a la reconfiguración de estos objetos en distintas unidades y en distintas instituciones y en distintos lugares. O sea, que torna mucho más permeables las fronteras de las bibliotecas, las fronteras de los archivos, las fronteras de las universidades. O sea, hay una interacción, una articulación que creo que es muy positiva. Pero el otro aspecto, en ese sentido, perdón, como algo también positivo, creo que es muy importante la posibilidad constante de reorganizar los archivos. Los archivos, cuanto más elementos podamos, como decíamos antes, podamos poner al servicio de los usuarios, fueran quien fueran esos usuarios, más posibilidades tenemos de recaptar, de recapturar y de reorganizar los archivos desde las cooperaciones institucionales, desde los intereses de cada proyecto de investigación. Pero, y con esto ya cierro, también quiero señalar algunos problemas de la digitalización, algunos inconvenientes muy serios que nos encontramos en este momento y que debemos trabajar para superarlos. La digitalización también produce fragmentaciones, también produce nuevas interdependencias y nuevas asimetrías. Hay como en este momento un desarrollo muy dispar del giro digital. Este giro digital que tiene tanta importancia en todas nuestras investigaciones humanísticas y sociales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no todos los países, mientras que en Europa tienen más clara el lugar, el espacio y la importancia que le dan a la constitución de estas redes, no todos los países de América Latina, que son poseedores de archivos muy importantes, por ejemplo estoy pensando en Brasil, fundamentalmente estoy pensando en toda la literatura de cordel brasileña, que es seguramente uno de los archivos más importantes de impresos populares de Occidente, ya, porque además es un fenómeno que todavía hoy está vigente. Bueno, a pesar de esa centralidad y esa importancia del archivo, no hay en Brasil programas ni propuestas institucionales desde el Estado, desde los ministerios, o no hay financiación para muchas instituciones para que esto pueda digitalizarse. O sea, tenemos que alertar también sobre la posibilidad de nuevas asimetrías, sobre la posibilidad de que lo que primero se digitalice es aquello que cuenta con un sostén financiero o un sostén institucional que en otros ámbitos de investigación o de cultura no están. No quiero terminar con una visión negativa. Yo creo que justamente este tipo de reuniones y este tipo de diálogos es lo que va a modificar esta situación. Pero creo que no podemos dejar de lado ese elemento de la discusión. Bueno, por último, acá me hice una última nota, la relación entre los accesos pagos y el open access, el acceso abierto, bueno, cómo las normativas de publicidad y de visibilización de los archivos de los distintos países, que son distintas. Bueno, tenemos un camino para transitar, para compatibilizar, pero creo que lo vamos a lograr. Muchas gracias. Mil gracias, Gloria. Mariana, ¿sería tu turno ahora para continuar? Bueno, yo creo, lo ha dicho Gloria, lo hemos estado hablando, creo que el reto, por un lado, es la sustentabilidad de los espacios, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Cuando Ricarda nos comenta que están planeando a 100 años, en México eso es algo que no se piensa, ¿no? Entonces, para nosotros esa dimensión es importantísima, porque es todo un trabajo
de mucho tiempo, ¿no? 12 años en un caso, bueno, lo que decía Alison, lo que dice Gloria, con Susana lo hemos hablado, con Ricarda, por supuesto, es todo un trabajo, ¿no? Esto de clasificar, por ejemplo, en este caso nosotros queríamos pasar nuestro archivo a otra plataforma y es un trabajo muchísimo, tenemos más de 50,000 fotografías o más que hay que trabajar y rehacer para poder adecuarse a los nuevos sistemas digitales. Fundamental trabajar con bibliotecarios, con coleccionistas, pero también hacer el trabajo con los técnicos, pero en humanidades, estar trabajando en conjunto porque es muy difícil trazar esos puentes. Entonces, para nosotros esto también se ha visto vital, o sea, trabajar desde todos comprender de qué se está tratando Por eso es interesante esa interdisciplina, porque todos tenemos que entender de qué hablamos, cómo hablamos, para poderlo clasificar, catalogar, ofrecer, distribuir, circular, reapropiar. Entonces, creo que para nosotros una parte es la sustentabilidad, por otro sí es una tristeza que no todo el mundo tiene el mismo acceso a Internet, y eso es algo con lo que pues se tiene que trabajar, ¿no? Y por otra parte, yo diría que, bueno, los beneficios, yo creo que sí es compartir conocimiento, es un trabajo continuo, ¿no? Creo que a veces no se aprecia, muchas veces la gente cree que uno llega, pasa el papelito por una máquina y ya, ¿no? Y ya se pone y la máquina hace chic, chic, chic. Y entonces, no, yo lo digo por a veces cuando hacen las evaluaciones, vuelvo a decir, ¿no? O sea, dicen, no, eso es técnico. ¿Cómo que técnico? O sea, ¿cuál es lo técnico? O sea, uno tiene que estar investigando detrás de cada objeto, qué es un objeto, cómo lo vas a catalogar, es intermedial, no es, cómo lo vamos a ofrecer. Entonces, creo que nos queda por delante, por lo menos desde México hablo, yo no sé la experiencia de Alison y de Ricarda, y de Gloria en Argentina, pero sigue hablándose de estas humanidades digitales que son importantísimas desde muchas dimensiones y a las cuales hay que seguir viendo. Es una forma de investigar, no es una técnica, es una forma de investigar a la cual estamos trabajando en conjunto. Entonces, aciertos, yo veo esta parte de colaborativo, de hacer esta red de redes, de trabajar interdisciplinariamente, y de poder ofrecer y preservar un patrimonio que de otra manera, por ejemplo, en estas colecciones se podría perder. O sea, las colecciones institucionales ya está resguardado, pero en estas colecciones privadas muchas veces es la parte de poderlos ayudar a conservar, ¿no? También nosotros hemos trabajado con estos coleccionistas que no tienen, o sea, que no hay una oferta de alguna biblioteca o de archivos y todo que les quieran digitalizar. Ellos tienen que pagar y nosotros pues lo trabajamos, digamos, a través de nosotros mismos, hacemos esas digitalizaciones, no una compañía. Entonces, bueno, creo que la virtud es que tenemos muchísimo material, como decía Gloria, para ofrecer, para analizar, y el conjuntarse siempre te dan nuevas ideas y formas. También, como decía Alison, creo que hay diferencias entre los diferentes impresos o diferentes plataformas, pero eso no implica que no pueda haber un diálogo. O sea, se puede haber un diálogo, no tiene todo el mundo que ser igual. Es así, justamente la diversidad es lo que lo hace rico, ¿no? Y las preguntas, unas serán compartidas y otras serán específicas. Así que, bueno, yo quisiera decir que para mí sí es virtuoso en ese sentido y benéfico el que se estén haciendo estas digitalizaciones. Es un trabajo que hay que seguir viendo, ¿no? Y produciendo. Yo sería totalmente promotora, creo que ha sido para mí un hallazgo interesantísimo y me ha permitido pues conocer de muchas otras maneras la investigación y a la vez compartir, formar, seguir conociendo, ¿no? Nuevas y enriqueciéndonos, ¿no? Con nuevos conocimientos. Y yo creo que, y el mayor reto lo dejaría la sustentabilidad, y sí, en este caso, ¿qué implica lo que decía Gloria, ¿no? Que se le dé, pues, financiamiento y que se le dé un lugar, ¿no? Eso creo que estaría entre mis principales retos. Gracias. Gracias, Mariana.
Alison, tu turno. Bueno, de acuerdo con muchas cosas que se han dicho, pero añadiría algunas cosas más. De acuerdo con la importancia del dinero, ¿no? La sustentabilidad que hace falta hasta cierto punto, el dinero, pero hemos visto en mapping lo que se puede hacer con bastante poco. Es increíble. Podríamos ofrecer clases sobre esto. Bueno, yo creo que ya tenemos una cosa muy importante. Ya tenemos colaboración, ya tenemos contacto. Estamos aquí, en Zoom, estamos hablando, estamos trabajando juntos. Bueno, de acuerdo con lo que decía, yo creo que era Gloria, la idea de una red de redes. Hace falta tener un tipo de resumen sobre el estado de la cuestión, ¿no? Tenemos que saber en dónde estamos con estas cosas, porque tenemos ideas un poco vagas, que hay muchas cosas por ahí, hay colecciones por ahí, pero sí, hay que tomar conciencia del estado de la cuestión. Otra cosa, la necesidad, la imprescindibilidad de trabajar con los técnicos. Es más, podemos nosotros, los científicos, decirles a los informáticos queremos y presentamos una lista, ¿no? Pero es que ellos son personas muy listas y nos pueden ofrecer cosas que antes no sabíamos que era posible pedir. Es por eso que hay que tener diálogo con los informáticos. Es decir, que no son un tipo de utensilio para nosotros. Es decir, que es una colaboración entre profesionales. Y para eso también hace falta tener un lugar profesional donde nos encontramos. Es decir, que no solo hace falta tener contacto entre las personas que hacen los catálogos y las personas que quieren hacer sus búsquedas dentro de los catálogos, sino también las personas que pueden ofrecer la posibilidad de estas cosas. Y yo, por ejemplo, en 15 días tengo una reunión entre personas como yo, bibliotecarios e informáticos. Y es un poco para hablar de dónde estamos, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que podemos hacer. Bueno, me parece que es todo. No, la última cosa, yo creo que en el fondo lo más fructífero es hacer las cosas desde abajo, como las revoluciones, y no desde arriba. No imponer las cosas, sino hay que seguir el deseo que se nos viene desde abajo. Bueno, he dicho. Gracias, Alison. Y Ricarda, si quieres cerrar tú esa sección. Bueno, lo que es absolutamente necesario es el trabajo colaborativo y los bibliotecarios y archiveros deben asumir un papel más activo, ¿no?, en la preparación y en la realización de los proyectos de investigación, en el sentido de bibliotecología integrada, como es en inglés Embedded Librarianship. Y definirse como parte de esos proyectos. Y la misma cosa con los técnicos, con los informáticos. También para mí, como bibliotecaria que coordina proyectos de digitalización, a veces es complicado encontrar una lengua común con los técnicos. Una pregunta fundamental para los proyectos de digitalización es quién finalmente decide qué colección se digitaliza y se pone a disposición. Lo ideal sería siempre una decisión colaborativa entre los diferentes grupos profesionales que respetan también las preguntas específicas de la investigación, sea la integración de la publicidad en hojas volantes y otras cosas.
Una otra palabra fundamental en esta tercera parte es a largo plazo. Coleccionar es una actividad tediosa. Nuestro instituto ya tiene 90 años y entre tanto tenemos más que 1 millón de libros y muchísimos otros materiales. Y después de haber participado en la digitalización de colecciones de impresos populares durante unos 10 años, ahora tenemos una idea más clara del tiempo que se necesita para crear colecciones digitales. A largo plazo, esto ata los recursos humanos y financieros, se requiere un espacio de almacenamiento y requiere ideas para una disponibilidad a largo plazo. Sin embargo, a largo plazo, en las bibliotecas también ganamos algo al saber la confianza de los investigadores en la disponibilidad de las colecciones, independientemente del tiempo y del lugar, y en la estabilidad de las infraestructuras virtuales, aún relativamente nuevas. Y también consideramos a largo plazo las redes que construimos y mantenemos con investigadores, bibliotecarios y técnicos. La preservación de las colecciones digitales a largo plazo es una cuestión importante para nosotros como bibliotecarios y con la que todas las instituciones de infraestructura tienen que lidiar actualmente. No hay realmente soluciones para todo eso. La normalización de los conjuntos de metadatos y otras convenciones constituyen una buena base de las bibliotecas. Para nosotros en Alemania, las reglas de práctica de la digitalización de la Fundación Alemana de Investigación son autoritarias. A otro lado, la digitalización no nos exime de la obligación de seguir cuidando las colecciones analógicas. En el caso de los impresos populares, por ejemplo, eso significa almacenarlos en recipientes adecuados como cajas de archivo y en condiciones climáticas apropiadas. La digitalización también puede considerarse una medida de protección para los frágiles impresos, ya que algunos de los usuarios trabajan ahora exclusivamente con los objetos digitales y las impresiones deben recogerse y trasladarse con mucha menos frecuencia. Fue eso. Mil gracias, Ricarda. Mirad, para cerrar esta sección, en relación con las cuestiones que se han discutido, Mariana creo que tiene un pequeño vídeo que querría compartir con nosotros. Bienvenidos al repositorio del proyecto de impresos populares iberoamericanos. Los impresos populares representan una de las formas de difusión de mayor alcance de la cultura popular previo a los medios masivos de comunicación. Su llegada al mercado gracias a la invención de la imprenta cambió el panorama de la relación entre la voz y la escritura para siempre. Por una parte, sirvieron para acercar a una gran mayoría al mundo del libro y de la biblioteca. Por otra, también complementaron la preservación de las manifestaciones orales que han circulado de boca en boca a lo largo de los siglos. El proyecto Impresos Populares Iberoamericanos propone herramientas para la edición y catalogación digital de distintos tipos de impresos y facilita el acceso público a las colecciones de hojas volantes, cuadernillos, índices, mapas, transcripciones e investigaciones asociados a estos. El proyecto Impresos Populares Iberoamericanos es un espacio para el estudio y la catalogación digital de impresos populares de principios del siglo XIX a las primeras décadas del XX, y surgió con dos propósitos principales: el rescate digital de los impresos a fin de preservar su contenido y visualizarlo fuera de los acervos en que se da resguardo a los ejemplares físicos, y, en segundo lugar, ofrecer tanto a los académicos como al público en general el catálogo como una biblioteca virtual con diferentes índices y recursos de búsqueda que permiten explorar los impresos tanto desde el ámbito editorial como del literario. ¿Cómo navegar? El sitio se puede explorar desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, a partir de las colecciones, formatos, imprentas, temática y transcripciones. Los impresos digitalizados provienen de diversas colecciones personales, como la colección Chávez Cedeño, Galilea Brito y Agustín Clemente Pliego, e institucionales, como la colección de la Biblioteca Nacional y de la Basílica de Guadalupe.
Los impresos pertenecen a diferentes imprentas, como la de Sixto Casillas, Antonio Vanegas Arroyo, Eduardo Guerrero y Antonio Reyes, entre otras. Actualmente, el repositorio cuenta con 1.661 impresos, entre los que pueden encontrarse hojas volantes, cuadernillos, pliegos de cordel, libros y librillos. Cada uno de los formatos de los impresos se puede consultar para conocerlo más a fondo. También se puede revisar el listado de cada uno de los impresos en este formato. Para la consulta de impresos, el repositorio tiene varias herramientas. Se pueden hacer búsquedas bibliográficas y literarias si se desea hacer una consulta temática. En la búsqueda bibliográfica se pueden consultar los impresos por su incipit, contenidos, editor, colección o serie, dirección o despacho, pie de imprenta, estado de conservación o precio de venta. Para buscar un elemento solo es necesario escribirlo y dar clic en Ejecutar consulta. A continuación se desplegará un listado de los impresos, en cuyo incipit aparece lo que se buscó. Para visualizar el archivo solo es necesario consultar el enlace que aparece en la columna de la izquierda. Después se desplegará una vista previa del impreso. Para consultar la información del impreso hay que dar clic en la pestaña Ficha bibliográfica. También se pueden consultar los nombres declarados en el impreso dando clic en la siguiente pestaña. Para visualizar cada uno de los folios del archivo, es necesario dar clic en el número de página al que se quiera acceder. Si se quiere cambiar de página, se da clic en el enlace con la numeración que sigue en Otros folios. En el sitio web podrán encontrarse también un listado de publicaciones que han surgido como parte del proyecto. En las publicaciones de libre acceso se encuentran los enlaces para su consulta en la parte derecha. En caso de querer ponerse en contacto con el equipo de impresos populares iberoamericanos, se deberá llenar un formulario y en breve nuestro equipo les enviará un correo. Mil gracias, Mariana, por compartir este vídeo que tiene relación con una cuestión que se ha ido repitiendo mientras nuestras ponentes hablaban, y es el reto de una literatura que fue creada por o para el pueblo, que pueda volver, que pueda darse a conocer al pueblo, que pueda volver, ¿no? Es una cuestión que han hecho varias participantes en el coloquio y creo que es muy interesante, ¿no? Y que de alguna manera el vídeo que Mariana ha compartido con todos da respuesta de medios diversos para dar a conocer esta literatura popular, para difundir sus contenidos, para difundir su conocimiento entre la población no especializada. No sé si queréis hacer algún comentario al respecto, porque es una pregunta que han repetido diferentes participantes. Pues yo diría que es un reto que tenemos que hacer, ¿no? Que pueden, estos impresos se puede hacer, esta divulgación, hay que trabajar, ¿no? Decía María Jesús entre los comentarios, creo que tiene razón, hay que buscar también, aparte de la producción académica, buscar estos productos que son para diferentes públicos y bueno, en el caso que la Internet está más difundida, es más fácil que más gente acceda. En países como México, pues hay que buscar otras maneras aparte de la digitalización, pero es un reto. Yo creo que en mi caso me interesaría, claro, eso. Bien, creo que estamos ya sobre la hora. Mariana, sí, ¿querríais dedicar unas últimas palabras de cierre cada una de las 4 ponentes?
Podemos empezar, si queréis, por Ricarda. Para mí es un privilegio participar aquí y colaborar con investigadoras como Mariana y Gloria, y en el futuro también con Alison, pero que todavía tengo que mejorar en mi trabajo con esas colecciones, es cómo difundir la información que tenemos más en la población. Y lo que lo hacemos hasta el momento es crear exposiciones con los materiales populares que son una atracción también para un público fuera del mundo académico. Y ofrecemos también esas exposiciones en la red, en Flickr. Y esto tenemos que hacer con más energía en el futuro, me parece. Gracias, Ricarda. Gloria, ¿quieres seguir tú? Bueno, ¿qué puedo decir? En primer lugar, es un placer estar en estas discusiones, es un placer que además haya un grupo tan internacional, tan transnacional, que da cuenta no solo de lo que se está haciendo hasta ahora, sino de lo que vamos a poder seguir haciendo en el futuro. Yo creo que vuelvo a agradecer a las organizadoras, tanto a Mariana como a Susana y a Ana Elena, de este encuentro, porque me parece una base muy, muy fructífera para seguir interactuando, para seguir dialogando y para seguir intensificando nuestras investigaciones sobre los impresos populares. Y bueno, y me pongo a disposición de todas, por supuesto de los que conozco y también de los que tuve el placer de conocer hoy para futuros intercambios y para futuros diálogos. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Gloria. Alison, unas palabras de cierre. De cierre y de despedida. Bueno, me parece que ya tenemos un poco el modelo de lo que se puede hacer. Podemos hacer las cosas virtualmente. Estaba pensando que una manera de dar publicidad a esos impresos es hacer una exposición virtual. Es muchísimo más fácil que hacer la exposición físicamente. He hecho las dos cosas. Pero hemos empezado algo, ¿no? Bueno, adiós y gracias. Gracias, Alison. Y bueno, antes de dar la palabra a Mariana, que creo que le corresponde a ella cerrar definitivamente esta sesión, agradecer a las ponentes bueno, el interés que habéis suscitado, lo bien que habéis llevado este diálogo. Sabéis que estos encuentros digitales siempre puede correr el riesgo de ser un poco tediosos. Sin embargo, creo que hemos conseguido dar un cierto ritmo, dinámica a la conversación. Mil gracias y que esto sea solo un inicio. Mariana, ¿cierras tú? Bueno, muchísimas gracias a todos y creo que no me queda más que decir que es una apuesta para el futuro, ¿no? Del presente, como cita Ana Elena siempre, que estamos aquí en el presente. Muchas gracias a Susana y a Ana Elena y pues apostemos a este futuro, a las exposiciones y a seguirnos encontrando para hacer cada vez mejor este trabajo colaborativo. Muchas gracias a todos y a todas. No sé, Ana Elena, si tú... Sí, no, muchas gracias. Una sesión fascinante, muy sugerente. Yo trabajo más bien manuscritos, pero esa es otra historia. Simplemente recordarles que los esperamos mañana para la tercera sesión a la misma hora. No se lo pierdan porque está sensacional. Hasta luego. Muchas gracias, hasta mañana, hasta luego.